9 minutos pasamos de las 11 de la mañana. Vamos a seguir informándonos, pero en este caso vamos a hablar de noticias internacionales. Federico Larsen, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Fedor, ¿cómo andás? Bien, todo bien. Bueno, a ver, ¿cuántos temas, no? Para hablar, uno de ellos es el tema del Brexit. ¿Qué está sucediendo? ¿Cuáles son las novedades al respecto? Sí, hay novedades y realmente de último momento, digamos, ¿no? El tema Brexit es algo que venimos cubriendo desde hace muchísimo tiempo, pero justo esta mañana se dieron una serie de novedades con respecto a un plan que la señora Theresa May, anunció que había logrado concretar junto con los negociadores de la Unión Europea en el día de ayer y que hoy presentó frente al Parlamento británico. Para que entendamos más o menos cuál es la situación. Ustedes recuerdan, nosotros lo hemos dicho más de una vez, que para lograr efectivamente el Brexit, este divorcio entre la Unión Europea y Gran Bretaña, es necesario un acuerdo para establecer cómo se van a dar las relaciones a partir justamente de esta separación. Uno de los temas principales tiene que ver con cómo se va a gestionar la frontera que en la isla de Irlanda divide la República Irlandesa de Irlanda del Norte. Irlanda del Norte es parte de Gran Bretaña, la República Irlandesa es parte de la Unión Europea. Hay un acuerdo de paz de 1998, luego de prácticamente casi 100 años de guerra, ¿no? De guerra civil en Irlanda del Norte entre los unionistas y los independentistas, que prevé que no haya ningún tipo de frontera física entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Eso funcionaba muy bien mientras ambos países estuvieran adentro de la Unión Europea a partir de los tratados de Schengen. Ahora que va a haber separación, hay que ver cómo se va a aplicar justamente el control de frontera entre territorio de la Unión Europea, es decir, Irlanda, y territorio de Gran Bretaña, es decir, Irlanda del Norte, especialmente en lo que tiene que ver con el control de las mercaderías. Bueno, ese es el punto central de desacuerdo entre la Unión Europea y Gran Bretaña. Ayer Theresa May anunció que se había llegado a un acuerdo en el cual prácticamente Gran Bretaña permanecería durante un periodo de transición adentro de la Unión Aduanera mientras se intenta generar un sistema electrónico para evitar la construcción de una frontera física en Irlanda del Norte, pero lo que sucedió es que sus propios aliados de los conservadores británicos e inclusive otros partidos que son vitales para mantener la mayoría en el Parlamento británico le dijeron que no. Esta mañana renunciaron 4 ministros del gobierno de Theresa May, entre ellos Dominic Raab, que es el ministro justamente dedicado a la negociación del Brexit, con lo cual aparentemente no solamente está en peligro la continuidad del acuerdo que solamente ayer había presentado la señora Theresa May, sino que encima estaría en discusión la continuidad de su propio gobierno. Theresa May dijo esta mañana, no hay muchas alternativas, tenemos o este acuerdo o un Brexit sin acuerdo, lo cual sería desastroso. Con lo cual, eso ¿se puede hacer un Brexit sin acuerdo? ¿Es legal eso? Sí, se puede hacer un Brexit sin acuerdo, efectivamente, lo cual sería lo más desastroso realmente, lo más ¿cuáles serían catastrófico las consecuencias? Posible. Claro, porque a partir del 29 de marzo de 2019, que es el día a partir del cual efectivamente la Gran Bretaña saldría de la Unión Europea, valdrían solamente las reglas internacionales de la Organización Mundial del Comercio, es decir, volverían a ponerse una serie de aranceles al comercio entre la isla y el continente, y eso provocaría un desabastecimiento terrible, especialmente en términos de alimentos y medicina, que es lo que más, digamos, importa Gran Bretaña como materia, digamos, como producto final del continente. De hecho, el alcalde de Londres en las últimas semanas ya había dado la orden de organizar una serie de comités que se encargaran de garantizar el abastecimiento durante 6 meses de medicamentos y alimentos luego del 29 de marzo de 2019 en caso de que no exista ningún acuerdo. Y ahora, ¿cuál es la fecha límite para llegar a un acuerdo?
La fecha límite es el 29 de marzo. El problema es que para que ese acuerdo, el 29 de marzo, entre en vigor, tiene que ser votado por el Parlamento inglés, y eso va a ser un trámite muy largo. De hecho, los límites para llegar a un acuerdo entre Gran Bretaña y la Unión Europea ya vencieron, eran en octubre pasado, y todas las reuniones, la última fue en Salzburgo, en Austria, fueron un fracaso total, porque ni la Unión Europea ni Gran Bretaña están dispuestos a ceder sobre sus posiciones con respecto a varios temas. El más importante es el de Irlanda, pero hay varios temas. Hay una deuda de 50.000 millones de dólares por parte de Gran Bretaña debería pagarle a la Unión Europea en concepto de aportes a la Comunidad Europea, que no pagó por el simple hecho de haber votado a favor del Brexit. Hay una serie de cuestiones que no están todavía reglamentadas. Bueno, si no hay acuerdo, efectivamente el divorcio sería muy, pero muy duro para ambas partes. Claro, qué bárbaro. Bueno, ¿y cómo observás vos esto? ¿Crees que se llegará a un acuerdo, no se llegará? ¿Cuál es tu premonición? Yo creo que hay demasiados intereses en juego. El grave problema que está teniendo en este momento Gran Bretaña tiene que ver más con un liderazgo interno o con, digamos, una capacidad de conducción doméstica, ¿no?, de la política interna de Gran Bretaña, que una cuestión de negociación hacia la Unión Europea. Adentro de Gran Bretaña, no obstante el referéndum, no están del todo convencidos de ese resultado. De hecho, hoy por hoy hay un 60% de la población en Gran Bretaña que sería favorable a volver a hacer el referéndum sobre la Brexit, y en muchos casos votarían en contra, justamente por todo lo que se ha generado. Para darte una idea, la ciudad que ha sacado mayor ventaja del Brexit es Frankfurt. Frankfurt se transformó en la plaza favorita de las grandes empresas multinacionales y de los grandes bancos internacionales que tenían sede en Londres, que se transfirieron justamente en esa ciudad alemana. Es decir, hay efectivamente una serie de repercusiones muy, pero muy graves para la economía y para la estabilidad de Gran Bretaña, que el gobierno no está encontrando la vuelta, no sabe bien cómo avanzar con eso. Mi idea es que si se logra efectivamente un consenso interno a Inglaterra, el Brexit va a salir muy, pero muy fácil. El tema principal va a ser justamente lograr ese consenso. Claro. Bueno, vamos a seguir, por supuesto, atento a este tema que venís tratando de una manera impecable ya hace mucho tiempo. Vamos a cambiar de tema y hablamos de otro conflicto, Palestina-Israel. Sí, exactamente. Hablamos de otro primer ministro en la cuerda floja. En este caso es el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que está a un pasito también de perder la mayoría dentro del Parlamento en Tel Aviv. El conflicto surge el domingo pasado, cuando una camioneta del ejército israelí entró en la Franja de Gaza. La Franja de Gaza es obviamente territorio a donde vive la mayoría de los palestinos, pero además es el territorio en el mundo con la mayor densidad de población, es decir, es el lugar a donde vive la mayor cantidad de personas por metro cuadrado en el mundo. Y además, según estimaciones de la ONU, se encuentran en una situación desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista habitacional, crítica. Ya a partir de 2020-2021 va a ser difícil garantizar que un ser humano pueda sobrevivir en las condiciones que tiene en este momento la Franja de Gaza. Esas condiciones están dictadas sobre todo por las decisiones que ha tomado Israel obviamente amparándose en cuestiones de seguridad, según el gobierno de Netanyahu, para mantener a los palestinos en esas condiciones. Bueno, una camioneta el domingo entró en la Franja de Gaza y, como ustedes se pueden imaginar, las cosas entre los palestinos de la Franja de Gaza y el ejército israelí no están como para paseos inadvertidos por la Franja de Gaza, a tal punto que obviamente un grupo perteneciente a Hamas, al Partido de Dios, que es el partido que gobierna la Franja de Gaza desde el año 2007, empezó una escaramuza, empezó un ataque en contra de esta camioneta que terminó con 6 palestinos muertos, entre ellos uno de los dirigentes más importantes de Hamas y un soldado israelí muerto. De ahí
se generó la escalada bélica más importante desde la guerra de 2014, desde la última guerra que se llevó adelante entre Israel y la Franja de Gaza, que incluyó entre el lunes y martes el lanzamiento de aproximadamente 450 cohetes, misiles y morteros desde la Franja de Gaza hacia territorio israelí, que fueron en su enorme mayoría neutralizados por un escudo antimisil que Israel instaló en los últimos años, y 40 bombardeos por parte de la aviación israelí sobre territorio de la Franja de Gaza. Ahora, ustedes imagínense un territorio que es el más densamente poblado del mundo, con condiciones institucionales, sanitarias, de las más precarias que hay sobre la faz de la tierra, que recibe bombas por parte de uno de los ejércitos más industriales, más poderosos que hay sobre la faz de la tierra, claramente genera una situación realmente terrible, ¿no? En ese territorio. Es por eso que varios países han intercedido para pedir un cese al fuego inmediato. Ese cese al fuego fue aceptado por Benjamín Netanyahu, por el primer ministro de Israel, en el día de ayer. Y eso en Israel fue leído como una traición, es decir, como un arrodillarse frente al enemigo palestino. Es por eso que el ministro de Defensa Lieberman ayer entregó su renuncia al gobierno de Netanyahu, y eso abrió una crisis terrible adentro del gobierno de Israel, porque varios partidos están reclamando el lugar del Ministerio de Defensa a cambio de seguir sosteniendo el apoyo dentro del Parlamento. Es decir, si no me das el Ministerio de Defensa a uno de mis líderes, yo dejo de votarte las leyes dentro del Parlamento, y eso va a hacer caer el gobierno de Netanyahu. Esa es la situación que se está viviendo en este momento, muy pero muy crítica, tanto desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista bélico, por decirlo de alguna manera, como desde el punto de vista político entre Israel y Palestina. Qué bárbaro. Vos sabés que también se ha dado a conocer en las últimas horas en relación a este caso que es escalofriante, el del periodista Khashoggi. Exactamente. Sí. Bueno, que la Fiscalía está viendo la pena de 5 personas, ¿no? La pena de muerte, y que está eximiendo de culpa al príncipe heredero. Sí, es un tema que se va a resolver internamente seguramente a Arabia Saudita, porque es una cuestión que Arabia Saudita, en la cual Arabia Saudita quedó expuesta de alguna manera a partir del trabajo de la inteligencia turca, sí. Y eso va a ser uno de los temas que creo de lo más interesante que se va a dar aquí en Buenos Aires durante el G20, porque el príncipe heredero, sí. Salman, va a estar acá en Buenos Aires, confirmó la presencia, y también va a estar el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, y va a ser la primera vez en que se van a ver la cara entre ellos después de lo sucedido con el periodista Khashoggi. Yo creo que ahí se va a dar seguramente un encuentro muy pero muy tenso, muy pero muy fuerte, y va a ser acá en Buenos Aires. Mira el dato que acabas de dar. Bueno, a ver, mucha información. Y por último, para cerrar este encuentro, Fede, si te parece alguna cosita sobre Brasil. Sí, hay un par de datos muy rápidos. Hay una noticia que a mí me llama mucho la atención y que me gustaría comentar, que es la decisión por parte de Cuba de retirar, de suspender el programa Más Médicos para Brasil, que tenía una enorme cantidad de médicos, unos miles de médicos en la República del Brasil, desde hacía 5 años que estaban atendiendo a 113 millones de brasileros. Es un número gigantesco. Ustedes saben, Cuba tiene como política de Estado, ¿no?, estas misiones solidarias por parte de médicos cubanos. En este momento están en 67 países en todo el mundo, sostenidos justamente por la Organización Panamericana de Salud y el gobierno cubano, y que bueno, que recibió este programa en Brasil, recibió una serie de críticas muy pero muy duras por parte de el electo presidente brasilero Jair Bolsonaro, que inclusive salió a decir que se trataba en realidad de propaganda política, cuestionó inclusive la preparación de los médicos cubanos en territorio brasilero, y empezó a exigir una serie de requerimientos extra a los médicos cubanos por encima inclusive a la situación de los médicos brasileros. Eso generó obviamente el enojo del gobierno cubano, que decidió directamente cerrar ese programa, y es un problema porque realmente los médicos cubanos, sobre todo en las zonas más pobres del Brasil, están haciendo lo que el Estado no ha logrado hacer en los últimos 10-15
años. Con lo cual, realmente este es un dato, desde el punto de vista diplomático y político, muy, pero muy importante. Y también Jair Bolsonaro dio a conocer los nombres de quienes van a recibir el encargo de ser ministros bajo su gobierno. Lo que llama la atención es que ya van 4 militares en el futuro gobierno de Jair Bolsonaro. Van a estar en el Ministerio de Defensa, en el Ministerio de Ciencia y Técnica, en el Ministerio de Seguridad Institucional, además del vicepresidente, el general Hamilton Mourão, que va a ser el 4º militar en el gabinete de Jair Bolsonaro. Cada vez más militares asumen cargos en el futuro gobierno de Brasil, y esto es algo que es totalmente novedoso desde el final de la dictadura en 1984. Impecable, Federico, como siempre, un placer escucharte, que tengas una muy buena jornada.